a las 7 de la tarde en la estación Belgrano, que hoy es Tecnópolis. Estará Germán allí y van a poder ver si Patricia Sosa aprendió o no. Y para las inquietudes que han tenido algunos, su disco estará allí al final también para quien lo quiera llevar. Tenemos unos minutos para abrir la palabra de Dios esta mañana, ¿estamos de acuerdo? Estamos casi cerrando nuestra serie en la que hemos desdoblado nuestra misión, no solamente para aprender algo más y profundizar, sino para que el Señor nos haga distintos y aprender a honrar al Señor meticulosamente en todo lo que hacemos, honrarlo, 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 en lo que se ve, en lo que no se ve, y también, como es parte de nuestra misión, acompañar a las personas a que logren encontrarse con Dios, que puedan sanarse a sí mismos y que puedan sanar las relaciones con los demás, como estuvimos viendo en los últimos domingos. Y hoy quiero, en breves minutos, compartir con ustedes algo que tiene que ver con lo que hablábamos recién. Ser influencias en nuestro entorno, no esconder la luz. Hay gente que llega a un lugar y el clima se perturba. ¿Saben, no? Yo no quisiera ser una persona de esa. Nadie lo dice. Pero llega, está en la rueda, entra a la casa, se sienta en la mesa del bar, llegó al cumpleaños, llegó a la rueda de amigos y el ambiente se pone pesado. En algunos casos llega la queja, llega el comentario negativo, llega esa violencia, esa actitud de revancha, de ataque. Personas que ponen climas tensos. Esas personas influencian el entorno. ¿Y de qué manera? Pero hay otras personas que cuando el ambiente está complicado llegan y traen, no se puede explicar bien qué, traen paz, traen calma, traen otra visión, otra interpretación de la situación. Alguien que en medio de una discusión, una desesperación dice pará, y pone paños fríos y da una opinión y de repente todo parece verse distinto. A lo mejor nadie lo diga, pero todos están agradeciendo que llegó. Nuestra misión es acompañarte para que vos puedas cambiar tu entorno, para que el clima de tu casa sea distinto, para que podamos ser personas que con quienes tenemos alrededor podamos, aún sin decirlo, generar ambientes donde se perciba la paz y la presencia del Señor. Nadie de nosotros puede salir a un grupo de gente que no entiende esto y decir, vengo a traer la presencia del Señor. Pero a veces sin decirlo, lo generás. La gente no entiende mucho, pero dice, este tiene como un áurea. Hay algo ahí. Dios. Vamos a tener una lectura esta mañana. La he compartido en otra oportunidad acerca de cómo Moisés fue comisionado por Dios para consagrar a los sacerdotes. Y en poquitos minutos quisiera compartirte esta palabra. Entonces el Señor le dijo a Moisés, trae a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 animales y la cesta con el pan preparado sin levadura, y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Entonces Moisés les anunció, esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Hasta aquí es el versículo 5 y saltamos al 22 en la lectura y dice, después Moisés presentó el otro carnero, saben ustedes que el carnero es un animal, como un cordero, el de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo mató, lo sacrificó y después tomó un poco de la sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. A continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón
y les untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Hasta aquí nomás. Solamente piensen, cientos de miles de personas congregadas delante del tabernáculo de reunión. De alguna manera las voces se iban pasando con gente que gritaba. No había medios de comunicación. Y Moisés, delante de toda la gente, obedece a Dios consagrando a Aarón, su hermano, y a sus hijos como sacerdotes para el pueblo de Israel. A partir de ese día ellos iban a quedar marcados para ser una especie de vehículo y de transmisores entre Dios y la gente, entre la gente y Dios. Y como era en esa época, algunas cosas, ellos ya estaban acostumbrados, eran un poco cruentas. Pusieron la mano sobre un animal inocente y delante de toda la gente Moisés mató ese cordero y juntó parte de la sangre en un tazón y delante de todos, frente a la expectativa de todos en silencio, nadie sabía qué iba a pasar, solo Moisés, que había recibido el mandato de Dios, moja sus dedos en la sangre y primero con Aarón y después con cada uno de sus hijos, unta con sangre el lóbulo de la oreja derecha, les hace extender su mano y de la misma manera unta el dedo pulgar de su dedo derecho en la mano y lo mismo hace con el dedo gordo del pie derecho. ¿Por qué la derecha? No sé. Pero hizo lo que Dios le dijo. Brevemente me llama mucho la atención por qué Dios le dice a Moisés que toque estos 3 puntos estratégicos del cuerpo. Y sin dar muchas vueltas, quiero decirte que lo primero que hace Moisés es tocar la oreja del sacerdote y de esa manera queda consagrado. Es que Dios en algún momento, a través de la sangre, ya no la sangre de un cordero, sino la sangre del Cordero de Dios, el Señor que se entregó por nosotros hasta dar su propia sangre, solo quiero que te imagines esta mañana la sangre de Jesús. Y como si Él mismo viniera y tocara el lóbulo de nuestras orejas derechas y dejándonos marcados diría, a partir de este momento, tus oídos están consagrados. El sacerdote tenía que tener oídos precisos para escuchar a Dios y para escuchar a la gente. Te pregunto, ¿habla Dios? Sí, claro que habla. ¿Cómo habla Dios? Sí, habla a través de su palabra, por supuesto. Pero nadie cierra la Biblia y Dios deja de hablar. Dios seguirá hablando a través de la naturaleza, de las circunstancias, de otra gente, de cosas que nos pasan, de cosas que les pasan a otros. Sin embargo, no toda la gente escucha a Dios. Y otros dicen escuchar mucho a Dios. La pregunta esta mañana es, ¿Dios te ha hablado alguna vez? ¿Has percibido su voz? Yo creo que es tan triste no escuchar a Dios como decir con liviandad, Dios me dijo. Porque si bien Dios dice cosas claramente, hay gente que cree que Dios le dijo, pero no te dice creo, dice Dios me dijo. Y la misma voz que le dijo, muchas veces se confunde con su propia voz y también con otras voces que vienen del otro reino y que nos llevan a tentar y a equivocarnos. Y a veces muchas cosas que Dios nos dijo, no las había dicho. Entonces, ¿cómo saber si Dios me dice? ¿Te ha dicho cosas Dios alguna vez? A mí sí, ¿eh? No lo he escuchado nunca audiblemente, pero uno sabe que es la voz de Dios. Es que hay que tener un oído preciso para identificar la voz. Algunos de ustedes son oyentes de radio, se identifican con la voz de algún periodista todos los días,
Saben que cuando no conocemos a un periodista, nos hacemos la imagen de cómo debe ser su cara, por la voz. Y más de una vez cuando lo conocemos cae la desilusión de decir, yo no me lo imaginé así. Pero hay personas que sí, conocemos su rostro y por más que no lo podamos ver, nos imaginamos la expresión de su rostro por su voz. Pasa mucho cuando hablamos por teléfono con alguien conocido. Conocemos la voz, la tenemos totalmente identificada a tal punto que se vuelven inequívocas. Yo no voy a confundir la voz de mi esposa con la de otra mujer, no voy a confundir la voz de mis hijos con la de otras personas, porque conozco su voz, porque me son familiares, porque las escucho todos los días. Así que, cuando Dios nos habla, identificamos su voz porque estamos acostumbrados a escucharla. Y no la confundimos. Y es más, la gente que más oye a Dios muchas veces dice menos, Dios me dijo, porque hablan con Él todos los días. Hay que tener oídos precisos. Hay que dedicar tiempo para consagrar nuestro oído y entender la voz de Dios. ¿Saben? En el capítulo 50 de Isaías, Dios le dice a Isaías, o Él dice, el Señor, Jehová, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, al necesitado. Otras versiones dicen al fatigado. Él despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que aprenda a oír como los sabios. No significa que haya que cumplir el horario de la mañana, pero qué bueno que es despertar y tomar tiempo para oír la voz de Dios. Tu vida va a empezar a ser un poco distinta cuando te levantes antes y empieces a darle tiempo a un Dios que habla inequívocamente a oídos precisos que lo saben oír cuando le dan tiempo. Yo necesito, no significa que tenga que ser así, pero yo necesito que Dios me hable ya, ahora y rápido. Y cuando quiero y cuando lo necesito. En medio de lo que yo esté pasando. Y Dios es tan bueno que a veces lo hace, pero en la mayoría de las ocasiones, para oír al más grande del universo, hay que tomarse el tiempo que Él se merece para que nos hable al corazón como Él quiera. Y el día que apures a Dios para que te diga algo, no estás en ningún derecho de que Dios haga las cosas como vos querés, como yo quiero. El profeta Elías estaba al borde del suicidio. Estaba pidiendo su muerte por una profunda depresión. Se esconde en una cueva durante muchos días para que nadie lo encuentre y diciendo, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estás Dios? El hombre que más manifestaba la presencia de Dios está desahuciado de la vida porque no encuentra a Dios. Y Dios decide manifestarse y enseñarle cómo se va a manifestar. De repente hay un gran viento que él ve desde la cueva que dice que movía las rocas de su lugar. Y él, creyendo que Dios estaba en el viento, lo busca y allí no estaba. Y después vino un gran terremoto y Dios no estaba allí. Y después vino un gran incendio y Dios tampoco estaba allí. Y después de esos tres fenómenos naturales, viene una suave brisa. Y en ese momento, cuando ya no hay más ruido, Elías respira hondo y dice, Señor, Dios estaba. En lo que algunas versiones dicen, un silbo apacible y delicado. Un suave murmullo, dice otra versión. Otra dice un suave susurro. Y otra muy interesante dice, el ruido delicado del silencio. Dios te va a hablar en San Martín y Mendoza a las 12 del mediodía o a la salida a una escuela donde haya 3 filas de autos estacionadas.
te va a hablar en el cine o en un recital cuando el volumen esté fuerte, o en el medio de un partido de fútbol en la cancha, pero mayormente cuando queremos oír a Dios con oídos consagrados, hay que buscar a Dios en sus suaves susurros. Habla menos. Con Félix estábamos el sábado a la mañana en el curso y él decía, para poder ayudar a una persona hay que escuchar el 80% y hablar el 20%. Imagínate para estar con Dios. Déjalo hablar a Dios. ¿Cómo son tus tiempos de oración? Una lista interminable de pedidos. ¿Cómo te va a hablar Dios si no te callás? ¿Vieron la canción que cantamos esta mañana? ¿Cómo era? Escucharé mientras hablas. Seguí. Todos los que cantaron acá, si le apagan ese televisor, solo hablaré cuando llenes mi boca de ti. Y la última palabra dice, escucharé. No, nunca se te ocurra hablarle palabras a una persona que está necesitada si primero no has tenido un oído preciso para escuchar al Señor. El mejor comunicador es el mejor oidor. Cállate antes de hablar y que Dios te hable al corazón. Levántate temprano, escucha al Señor. Yo quiero que te imagines solamente al Señor llegando esta mañana y tocando tu oreja, diciendo, escúchame, escúchame. Como el tiempo se termina, solo quiero decirles que acto seguido Moisés toca el dedo pulgar del sacerdote y deja consagradas sus manos. Manos de alguien que sirve a Dios. No son manos llenas de joyas. ¿Saben cómo eran las manos de Jesús? ¿Se imaginan cómo eran las manos de Jesús con las que tocaba y hacía milagros? Manos de 30 años de carpintería, manos rústicas, manos fuertes, manos con cicatrices, con algunos callos. Las manos de Jesús. Las manos de Jesús hacían lo que había que hacer. Cuando una mano queda consagrada, es una mano que trabaja, es una mano que tiene acciones. Y quiero decirte que en esto de aprender a escuchar y hablar menos, nos damos cuenta que la mejor manera de compartir mensajes y de generar ambientes no se refiere a las comunicaciones verbales. Desde hace muchos años atrás, y sobre todo el día de hoy, estamos cansados de escuchar a gente que después no hace, ni dice, ni vive lo que dijo. No lo dije bien, pero lo entendiste. Los mensajes más contundentes son los mensajes de las acciones. Hacé lo que hay que hacer. Hacé lo que hay que hacer. Es simbólico lo de las manos. A veces hacer lo que hay que hacer significa pasar tiempo con alguien. Pasa tiempo con tus hijos. Aunque no tengas ni idea qué hacer. Pasa tiempo con tu esposo, con tu esposa. Pasa tiempo con tus amigos. Hacé los favores que están a tu alcance. Laburá con ganas. Levántate todos los días con el ánimo de alguien que tiene el dedo pulgar de su mano marcado por esa sangre que nos cambió la vida para vivir vidas distintas. En este país de la queja tiene que haber gente que no se queje y que haga lo que hay que hacer, que haga lo que le pidan y que haga lo que no le pidan. Que haga lo que hay que hacer y que haga aquello que tiene mucho más que ver con la intuición, aunque el otro ni siquiera se dé cuenta que había que hacerlo. En otras palabras, compra un ramo de flores. Eso no te lo van a pedir. Yo lo he hecho en algunas pocas oportunidades y les aseguro que no es fácil ir a comprar flores. Sé que Alberto tiene esa costumbre, está más acostumbrado, tiene muchas mujeres alrededor.
Digo, su esposa y sus hijas, ¿no? Por las dudas. Las veces que he ido a comprar flores, estaciono lo más cerca posible, voy con el cambio justo, uno no va con el ramo de flores por la calle. Pero después, ahora, tu esposa nunca te va a pedir un ramo de flores. Es más, quizá te lo reclame. Regalos inesperados, abrazos inesperados. Parece que acá en la iglesia le dedicamos tiempo a hablar de esas cosas fantasiosas. Y esas son las cosas que Dios usa para cambiarle el día y darle significado a la vida de otros. Invita a un café. Regala algo que quieras, que esté en buen estado y que te desprendes, como decía Jesús, para que otro no pase frío. Son las manos consagradas las que cambian el entorno, las que hacen las cosas. Y en tercer lugar, Moisés se acerca y le dice a Aarón, levanta tu pie. Y quizás se saca la sandalia y unta con sangre el dedo gordo del pulgar. Lo que significa que a partir de ahora el sacerdote camina caminos que todos tenemos que seguir atrás. Los pies consagrados son los pies de aquellos que marcan el camino a los que venimos atrás. Muchas veces los que abren camino, los que se animan a dar el paso más difícil y el más arriesgado, que es el primer paso. Cuando dicen, empiezo, lo hago, me animo, me juego. Y a veces abrir caminos en rutas donde no hay, pero le estamos abriendo camino a los que vienen detrás. El sacerdote debía ser un ejemplo. Siempre nos hablan mucho más los ejemplos. Son más contundentes, son más fáciles de seguir. Nos ayudan a entender mucho más la vida y cómo se hacen las cosas. No hay mejor manera de educar a los hijos que siendo un buen ejemplo. No sé si somos brillantes, pero muchos de nosotros somos el ejemplo, somos el fruto de buenos ejemplos y no el fruto de buenos sermones. Quizá lo que hacemos acá en la iglesia de enseñar la palabra y de compartir tiene muy poco sentido si las personas que enseñamos esto no nos esforzamos por vivir lo que decimos. Jamás, nunca se nos ocurre ni viene al caso, pero lo digo. Esta semana se hizo el Congreso Nacional de Pastores en Mar del Plata, más de 1.300 pastores, y todos los años se homenajea a un pastor por la trayectoria y este año le tocó a mi papá y a mi mamá. Yo siempre digo gracias a Dios porque mi papá no fue mi pastor, que lo pudo haber sido. Es mi papá, en mi casa era mi papá, una familia normal. En mi casa se habla muy poco de la iglesia, bueno, yo ahora estoy casado. Nos juntamos a comer y comemos y hablamos de cualquier cosa que se habla. Y somos 3 hermanos y jamás tuvimos una exigencia, una presión para ser ejemplo acá de nadie. Quizás si él nos hubiera presionado estaríamos haciendo otra cosa, pero nosotros hemos visto su ejemplo. Gracias a Dios, doy yo que él, hablándole y dando tantos sermones a miles y miles de personas en tantos lugares, por lo menos a mí no me sermoneó. Entonces acá estamos, haciendo lo que podemos, pero marcados por un ejemplo. Hay que ser ejemplo. Las cosas se aprenden cuando uno ve cómo se hacen. Y esa es la gente que cambia los entornos. El que no dice cómo se hace, el que lo hace. ¿Saben? Es muy interesante que el sacerdote es tocado y marcado en 3 puntos estratégicos del cuerpo que tienen mucho que ver con el equilibrio. Porque ¿saben ustedes que dentro de nuestros oídos hay un centro del equilibrio en nuestro cuerpo? Algunas personas a veces comienzan a marearse y creen que tener problemas neurológicos y tienen problemas en el oído. El oído es un centro del equilibrio para el cuerpo humano. Cuando uno huye bien a Dios, siempre será una persona equilibrada. ¿Qué más equilibrio que las manos? Cuando tropezamos, lo primero que tratamos de poner adelante para poder proteger el resto del cuerpo son las manos.
frente a, ¿vieron el equilibrista lo que hace? Mueve las manos. Y aunque a algunos de nosotros o de ustedes, yo ya lo asumí, no nos gusta la forma de nuestros dedos en los pies, algunos que van a la playa los meten adentro de la arena, algunas mujeres no usan sandalia porque los dedos son chuecos, feos. Y el dedo gordo no siempre suele tener la mejor elegancia. ¿No se imaginan ustedes la posibilidad de movimiento y de equilibrio que nos dan los dedos gordos del pie? Que nunca te falten. Porque el que oye, el que hace las cosas y el que camina los caminos, siempre va a ser una persona equilibrada. Va a ser una persona necesaria. Va a ser una persona importante, aunque no se crea importante. Esa clase de personas es la que necesita la gente que tenemos alrededor. Si esta mañana pudiéramos sentir que el Señor toca nuestros oídos y dice, escúchame, dame tiempo para que te hable. Ya tus manos están consagradas porque la Biblia dice, antes hacíamos cosas que ya no hacemos más. Es el momento de hacer cosas nuevas y distintas. ¡Hacelo! Haz el trabajo de Dios. No puede ser que todavía en el siglo XXI creamos que solamente Dios usa a las personas que saben hablar. Dios usa a las personas que saben escuchar y que saben hacer. Y proponete caminar caminos que dejen huellas dignas de ser seguidas. Alguien equilibrado en el Señor. A veces me pregunto, ¿a qué estamos llamados nosotros? ¿Estamos llamados en el Señor a venir los domingos acá, escuchar algo que nos hace bien, generar una atmósfera que, como decía recién Germán, a veces estamos acostumbrados, pero alguien que llega a este lugar se siente conmovido por la presencia de Dios? ¿Eso es todo? ¿Estamos llamados a ser discípulos? ¿Y cómo nos convertimos en discípulos? Haciendo estas cosas, viviendo estas cosas. No hay otra manera, al menos hoy, acá, esta mañana, no hay otra manera de que nosotros sintamos ese toque del Señor marcándonos, si no es a través del Santo Espíritu de Dios, que lo transforma todo. Un Dios que no se ve, pero que se manifiesta a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo te habla. El Espíritu Santo puede mover nuestras acciones. El Espíritu Santo nos hace caminar esos caminos. El Espíritu Santo de Dios, cuando nos llena, cambia todas nuestras realidades y nos ayuda a poder ayudar a otros. En 5 minutos nos vamos y podemos irnos con una linda experiencia de 1 hora y media en la iglesia, un domingo más. Está bueno. O a lo mejor por un toque del Señor. Ese toque que solamente Él lo puede dar. ¿Te animás a orar esta mañana y decir, Señor, ¿me tocas? Te puedes inclinar para un costado así y decir, Señor, toca mi oído, yo quiero conocer tu voz. Señor, acá están mis manos, marcame, Señor. Acá están mis pies. Será silencioso, será sutil, puede ser poderoso. Si el Espíritu Santo inunda y llena nuestras vidas y nuestros corazones, ya no seremos los mismos. Y podemos ser personas que influenciemos nuestro entorno. Hay alguien distinto que puede volver a casa este mediodía. Hay alguien que puede comenzar una semana diferente mañana. Tócanos, Señor, esta mañana. Gracias. Gracias por habernos elegido sin que lo merezcamos, Señor. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos para que te acerques y puedas tocarnos
Señor, por tu Espíritu esta mañana pedimos que toques nuestros oídos. Ayúdanos a conocer y a reconocer tu voz. Háblanos a través de tu palabra todos los días y ayúdanos a separar el tiempo para percibir ese dulce y suave susurro. Señor, ungí estas manos para que podamos hacer todo lo que tenemos que hacer. Lo que se nos pida y aún lo que no se nos pida. Señor, danos generosidad. Danos corazones sensibles. Moviliza nuestros pies, Señor, para comenzar a hacer lo que hemos postergado y para caminar caminos que le hagan las cosas más fáciles a los que vienen atrás. Los que somos padres te pedimos por nuestros hijos. Los que somos tus siervos te pedimos por la gente en la cual queremos influenciar con tu Espíritu. Señor, a todos, llénanos de tu Espíritu esta mañana. En el nombre de Jesús.